Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este canal. En esta ocasión vamos a hablar de una de las monedas más lindas de la República Oriental del Uruguay. Y esta moneda es un peso fuerte, o también conocido como peso del sitio. Pero antes vamos a ver cómo era el contexto en aquella época. En 1836 inicia una guerra civil en Uruguay. Por un lado están los blancos y por otro lado los colorados. En 1838 Oribe renuncia a su cargo de presidente y se exilia en Buenos Aires. En 1839 Rivera llega al cargo de presidente de Uruguay y en ese mismo año inicia la Guerra Grande. La primera etapa, que fue hasta el año 1842, fue meramente en territorio argentino, entre federales y unitarios. Y la segunda etapa es cuando vuelve Oribe de Buenos Aires, va desde el año 1843 hasta el año 1851. Es en territorio uruguayo, conocido como el sitio de Montevideo. Por un lado estaban los colorados, que eran los sitiados, que contaban con el apoyo de los unitarios, del Imperio de Brasil y de dos potencias europeas como Francia y el Imperio Británico. Y por otro lado estaban los blancos, que eran los sitiadores y contaban con el apoyo de los federales argentinos al mando de Juan Manuel de Rosas. En sí existían dos gobiernos: el gobierno de la defensa, que era el que estaba en la ciudad sitiada, y el gobierno de Cerrito, que era el que estaba afuera de la ciudad sitiada. Manejaba todo el país, menos las ciudades de Colonia y Montevideo. Y fue así que en 1843, en la ciudad sitiada, se creó una ley para la creación de esta moneda. La moneda iba a ser de plata, pero no tenían los materiales necesarios, y fue así que el ministro de Guerra, Melchor Pacheco Llobes, creó una circular que repartió entre sus habitantes que decía así: y fue así que los pobladores donaron sus pertenencias: espuelas, cucharas, bombillas y varios elementos más que fueron transformados en esta hermosa moneda. Fue tomado como modelo el duro español, que se le decía a la moneda de 8 reales. Mide 39 milímetros y pesa 27 gramos. La pureza de la plata estuvo a cargo del experto químico Julio Antonio Lenoble, y el resultado fue una graduación de 10,5 dineros, equivalentes a una pureza de 8,75 en 1000. Es la primera moneda que posee un diseño diferente a las anteriores. Tiene el escudo de Uruguay, el año, y del otro lado posee 9 estrellas que representan los departamentos que existían en aquella época, con la leyenda Sitio de Montevideo. Y el valor de la moneda, un peso fuerte. Esta moneda equivalía a 800 centésimos. Las monedas de la época eran de 5, 20 y 40 centésimos. Fue acuñada en la primera etapa de la Casa de la Moneda Nacional, que se ubicaba en el cuartel de policía, en el antiguo Parque de Ingenieros de la época colonial. Actualmente serían las calles Sarandí y Bartolomé Mitre, en la Ciudad Vieja. La primera pieza de esta moneda fue entregada por Andrés Lamas al presidente interino Joaquín Suárez, ya que Rivera se había ido hacia la campaña y no ocupaba más el cargo de presidente. Y con estas palabras, Andrés Lamas
hacía entrega de la primera pieza. Y Joaquín Suárez le respondía de esta manera: fueron acuñadas muy pocas piezas, solamente 1226, y circuló en la ciudad sitiada, ya que Oribe desde su gobierno del Cerrito no autorizó su circulación en el Estado uruguayo y lo dejó plasmado en esta ley. Hoy en día es una de las monedas más buscadas por los coleccionistas. Existen distintas variantes de esta moneda. Hay algunas que fueron reselladas sobre otra moneda, como por ejemplo esta, que es resellada sobre una moneda de Bolivia. O esta, que es resellada sobre una moneda de las dos Sicilias. Estas son más difíciles de conseguir todavía y obviamente su precio es mayor. Por ahí arriba les dejo un video que hice de las monedas más caras, por si quieren ir a verlo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si hay algo mal me lo dejan en los comentarios. Y bueno, si les gustó, los invito a suscribirse. Y aclarar que no soy ni historiador ni numismático. Soy detectorista y el sueño de todos nosotros es encontrar una moneda de estas. ¡Nos vemos! Hasta la vista, baby.